ahora veo a gente conocida. Muchas gracias por estar aquí y por acompañarme, otra gente conocida que veo por aquí. Quería presentaros mi libro, Moderna Secreta, y entrar un poquito en sus guiños, ¿no? En todo lo que representa un cómic experimental. Por lo tanto, me olvidé decir que parte de mi tesis doctoral que hice desde la perspectiva de género, reconstruyendo el discurso del cómic, rompiendo el canon patriarcal, aplicado ya en Moderna Secreta. ¿A qué nos invita a Moderna Secreta? Pues vamos a ir entrando. En principio nos invita a jugar. ¿Estamos dispuestos a jugar? Pues vamos con ella en este viaje. Aquí nos dice, queridas mentes preclaras, arriesgadas y aventureras conciencias, entráis en un cómic experimental. Jugad con las interpretaciones culturales y también con los estilos. Abrid vuestra percepción y buscad entre líneas. Moderna nos invita a viajar a los arquetipos mitológicos para modificarlos desde el juego, que nos hará crecer con ella. Ella crece estudiando el libro de los hechizos y entrando en las leyendas y los mitos para cambiarlos. Eso es lo que le hace crecer en estatura y crecer como persona. Moderna Secreta viaja por los arquetipos para modificar las construcciones de la cultura patriarcal. Desnuda los arcanos inscritos en nuestros impulsos y convicciones para comprender las formas con las que la cultura ha construido nuestra identidad. En un paisaje transcultural, visita diferentes mitos para transformar los significados, desde la cotidianidad de la magia como aprendizaje lúdico, jugando. No hay que alcanzar ninguna cima para salvar el mundo. Hay que aprender a reordenarlo y hallar las pequeñas posibilidades para cambiarlo desde la cotidianidad. Ahora desde aquí no lo veo, pero bueno, en fin, pasa un momentito al anterior. Modificar las leyendas, modificar los mitos, al hacerlo cambiamos los modelos. Esa es una propiedad que tenemos, que nos pertenece, porque no están creados y nuestra identidad no está creada, es cultural, no está creada por ningún dios mitológico ni por la biología, es una construcción cultural. Por lo tanto, nuestra fuerza, nuestro poder creativo es modificar las relaciones entre las personas y las relaciones con la tierra, con la cultura y es nuestra construcción. Ese es nuestro poder. Cada capítulo en cada capítulo Moderna nos ofrece una receta, una leyenda, un reto, una solución y el link a una nueva pantalla para seguir con el juego liberador. La propuesta gráfica sigue el experimento en diálogo con estilos, el cubismo para la tortilla española, el minotauro picasiano, las máscaras griegas, el lenguaje de la danza para el combate, diversas estrategias narrativas y diversos estilos gráficos que dialogan entre ellos. El cómic de autor plantea un compromiso al lector. El lector forma parte de la obra. Requiere una actitud lúdica necesaria para navegar por el texto y descubrir las puertas posibles al descubrimiento que nos plantea el autor. El protagonismo del espectador en el arte contemporáneo es indudable. Es una exigencia, pero no es obligatorio. Es decir, la obra siempre es una propuesta abierta. El juego creativo de las miradas puede solamente pasear por la superficie o descubrir la intertextualidad propuesta y las capas de contenido. Incluso se puede jugar a reinterpretar de nuevo y a añadir nuevos significados. En Moderna encontraréis una guía de lectura que nos ofrece Kim Noguero, editor, redactor e investigador de cómic muy interesante, en el que, si veis los dibujitos pequeños,
que luego más adelante los veremos mejor, pero veis varias de las grafías propuestas con las que vamos a dialogar, ¿no? Moderna explora los secretos étnicos de una receta, modifica un mito patriarcal y juega con una iconografía simbólica distinta cada vez, en cada capítulo, para dar voz y peso al diálogo multicultural de cada leyenda. La tela de araña del emocionario universal engloba y atrapa a Creta, a Picasso, al coso taurino situado en la amígdala de una sección cerebral donde se encuentran todas las emociones, la esfinge, su hechizo, los tres reinos míticos, Robbie, cuidador de la IA ya aparece aquí, la gliptoteca de Nazca o la sabiduría de Confucio. El juego nos está ayudando a desmontar los tópicos y a ser conscientes de nuestro poder creador en el juego de la identidad humana. Y ahora os pongo ejemplos de esto que he contado. Por ejemplo, en el extremo de la derecha veis los tres mundos míticos primeros en los que va a entrar. Arriba veis los dibujos de Perú, de Nazca, que se ven desde el aire, supuestamente creados por extraterrestres, la muralla china y sus leyendas, o una sección, el laberinto del Minotauro, que mi propuesta lo plantea como una sección del cerebro donde en el lugar de la amígdala está situada la Plaza de Toros Monumental, que es la de mi ciudad, que es el coso taurino donde se va a disputar la lucha del Minotauro, ¿no? En este sentido ya estáis viendo diversas estrategias narrativas y diversas grafías dialogando con el dibujo realista, ¿no? Y proponiendo subcapas de intertexto, ¿no? Por ejemplo, el juego, bueno, la receta. En cada capítulo recordad que va una receta. La receta segunda es que como la leyenda, o sea, la aventura parte de que Moderna en su libro de hechizos utiliza el hechizo de Circe para encantar a los invitados masculinos en su casa. Moderna es la hija de la hada Morgana y los amigos de su madre que han venido a comer beben vino, ellas no, ellas son abstemias, beben solamente agua. Entonces en el vino ella pone el hechizo de Circe y los transforma en cerditos, como hizo Circe con Ulises y sus navegantes. Y ahí empieza el viaje odiseico de estos tres caballeros, junto con Morgana y Moderna, que se les unirán. La primera receta, como los ha convertido en cerdos, pero solo han utilizado la cabeza, la primera receta son pies de cerdo, para iniciar la relación de la cocina a través de la cual vamos a ir entrando en todas las historias. Ya una vez desayunados y aceptados los tres caballeros jugar, a entrar en el juego de Moderna, a través de la magia y de un hechizo entran, pero escapándose de ella por su cuenta, por un cuadro. Pero al entrar en ese cuadro se transforman en dibujos animados. Y esos dibujos animados, en este caso de Disney, van a dialogar con la iconografía de los arcanos griegos, de las leyendas griegas, y van a hablar con la esfinge. Y van a entablar un diálogo con la esfinge, cometiendo sus tres primeros errores, que los mandarán a tres mundos absolutamente diferentes. Aquí lo que os quiero mostrar es un poco lo que os estoy planteando desde el principio, el experimento de jugar las tres grafías, de la receta cómo se relaciona y de las leyendas cómo van a modificarse, ¿no? Ya veréis que en la última viñeta vemos que la puerta que ha explotado y por la que ha desaparecido todo el mundo muestra a Moderna un camino lleno de restos de un cuadro que ella reconoce. Ese cuadro es el Guernica y vamos a pasar al siguiente juego icónico. La receta va a ser una tortilla de patatas, pero evidentemente como el juego icónico es mediterráneo, tortilla de patatas, Picasso
la receta la cocina esta vez Minotauro, un Minotauro picasiano, porque todo el mundo del Minotauro está visto a través de su cara, de su máscara picasiana, y por lo tanto está narrado en un dibujo cubista picasiano que reivindica esa historia. Ahí llegarán a encontrarse con Morgana, que también acude porque no se quiere perder la fiesta, y en la lucha de Teseo con el Minotauro intervendrá Ariadna y hablarán con otro lenguaje. El juego icónico combina Picasso, el lenguaje de la danza y las máscaras del teatro griego. La lucha se desarrolla en un baile. Por otro lado, al salir del laberinto, veréis exactamente esa lasca del cerebro que he explicado, que era el laberinto. Es una sección del cerebro en la que en el centro está el coso donde está cautivo Minotauro, que es la Plaza de Toros Monumental de Barcelona. La salida es hacia el mar del inconsciente colectivo, que ya lo veréis en la obra, no lo he puesto aquí, pero que es interviene el collage, y entonces son todos los fantasmas del inconsciente colectivo a través del que tienen que navegar, y en esa navegación, como la receta pues ha de ser marinera, y es un bacalao al pil pil que se cuece con el vaivén de la barca, ¿no? Que así se liga y se genera esa salsa maravillosa que es el pil pil. Entonces el mito aquí va a ser Minotauro, el rey Minos, Pasífae y el toro de Poseidón. Otra versión, vamos a modificar esa interpretación de esta historia, vamos a escarbar en las múltiples capas de la cebolla que nos cuentan miles de versiones del mito, y vamos a escoger y modificar una desde una perspectiva de género que aleje el papel pesado, negro y la carga del castigo sobre las mujeres. Entonces, aquí la receta será el bacalao al pil pil, el mito, el Minotauro, rey Minos, Pasífae y el toro de Poseidón, y el juego icónico será el diálogo entre la cerámica cretense y un dibujo animado de Betty Boop, que una vez comido el bacalao, como quien se va a ver la novela de la tele, pues ven con dibujos de Betty Boop la historia contada por la máscara de Minotauro, que nos cuenta su historia, ya no la historia de la lucha, sino de dónde venía, la historia del rey Minos y la historia de Pasífae. Otro ejemplo, hay muchas cosas en medio, pero otro ejemplo es la receta de cola agridulce cuando estamos en China. En la cultura china y sus leyendas, la receta es la cola agridulce del rey Bu, el mito es el del rey mono, de Confucio, y el juego icónico, los cómics de Mao, con el dibujo clásico arcano de los dibujos milenarios chinos de su tradición, ¿no? Y ahí dialogan con el dibujo básico fotográfico. Y a partir de la última página del capítulo 7 nos encontramos con un material inédito, porque todo lo otro, como ahora explicaré en el origen, había sido publicado en la revista Rampa, pero esto se cortó bruscamente, y entonces esto ahora lo he recuperado, pero lo he reestructurado y rehecho, añadiendo un material dibujado en 2024, que son los dos últimos 11 páginas, la última página del capítulo 7 y el capítulo 8 y el capítulo 9, que son el material inédito, donde viajamos a Stonehenge, a las leyendas bretonas, y recuperamos el origen de donde empieza todo. Recordemos que Moderna es la hija de Morgana, entonces vamos a las leyendas artúricas a recuperar la leyenda de Morgana y la leyenda de Arturo, que no es otro que el padre mágico de Morgana, que aparece desde el principio. Para ver todo lo demás tenéis que comprar el libro y completar toda esta historia, ¿no? Pero estos son los puntos, guiños, que os lanzo para que lo veáis. Ahora a lo que vamos es al origen de toda esta historia. El origen de toda esta historia empieza en 1981, o sea, es una historia
arcana ya en sí misma, aunque habla de los arcanos, ella ya tiene su historia y su tradición, porque esto nace de una improvisación. Yo formaba parte de la tripulación de la astronomía pirata, de la astronave pirata, que era un grupo moderno. Formé parte de muchos grupos, del Butifarra, del colectivo de la historieta, y ya el último era el moderno, que éramos miembros, muchos miembros de esos dos equipos, evolucionamos al colectivo Astronomía Pirata, y ahí nos pidieron de golpe un libro, Ikusager, que era un editor vasco que además lo hacía todo muy bien, de lujo, y nos abocamos como locos a hacerlo. Pero partió de una improvisación. Cada uno hicimos una historia para ese libro que se llamó La astronomía pirata. Entonces, mi historia de ahí nació de una comida. Estábamos hablando de esta posibilidad de hacer esto en una comida en el estudio de Carmelo, con Jaume, mi pareja, con mi hija Verónica y con dos amigos que estaban también comiendo allí con nosotros. ¿Y qué podemos hacer? Y Carmelo dijo, pues mira, hacemos fotos de esta comida y empezamos, a partir de esta comida, hacemos una historia, pues que tú pues eres, tú eres el hada Morgana, y la niña, como aprende de ti, pues nos hechiza y nos convierte en cerdos a todos los tíos. Y dije, hombre, eso no, porque eso es feminismo. Y yo dije, no, eso no es feminismo, eso es muy bruto. Pero bueno, no, vamos a darle la vuelta a esto, porque esto sí que es un juego, y sí que es un juego que puede ser iniciático. Pero bueno, en principio lo que hicimos fue esa improvisación de hacer la comida, la tortilla de patatas. Hicimos una tortilla de patatas, una ensalada y una tortilla de patatas, y ahí hicimos fotos. Y de eso yo monté rápidamente una historia. Esa historia, creo que esa historia, luego yo trabajé esa historia, porque me quedé enganchada esto se entregó rápidamente, pero me quedé enganchada. La historia se acababa en que ella los había convertido en cerdos, y que la madre estaba diciendo, ¿pero qué has hecho? Y ella decía, hombre, yo siempre estoy entre los mayores. Si son inteligentes, entrarán en mi juego. Les he propuesto un juego. Si son inteligentes, entrarán en mi juego. Y se acababa aquí. Esta es la historia de la astronomía pirata. Pero entonces yo ya me enganché en la historia y rápidamente empecé a investigar mitologías, y es cuando me cogió la idea de ir modificando arcanos, ¿no? Y empecé a enrollarme y empecé a dibujar esta historia, que también se enganchó Carmelo. Dijo, pues yo quiero seguirla contigo. Digo, bueno, pero ¿qué harás? Porque el guión lo hago yo y lo dibujo yo. Y entonces me dice, bueno, yo te pondré tramas y haré algún collage. Y yo, vale, perfecto. Y entonces lo estábamos haciendo, y yo lo quise publicar, porque yo en ese momento llevaba Rambla y Rampa. Lo quise publicar, y entonces él ya dijo que él no quería publicarlo en cómic, lo quería publicar en un libro de lujo y tal y cual, no quería publicarlo en una revista de cómic. Y entonces yo dije, bueno, es igual, pero yo sí, porque es mi revista y la quiero publicar. Y entonces me dijo, bueno, pues yo me desentiendo. O sea, no, bórrame, no quiero estar, tal. Y dije, bueno, claro, si es que lo he hecho yo, bueno, las tramas las seguiré poniendo yo, pero quiero decir, el dibujo y el guión es mío. Sí, perfecto. Y a partir de ahí, huérfana de Carmelo, Moderna siguió ya toda mía, absolutamente. Entonces, ahora sí que pasamos a explicar. Bien, la astronomía pirata, cuando Moderna se publica en la astronomía pirata, es blanco y negro puro. Como veis, lo de las tramas viene luego. Es una historieta en blanco y negro puro, y acaba en la transformación. ¿Ves? Esta es la última viñeta, en la que ella propone el juego. Dice, bueno, he propuesto un juego, si son inteligentes me acompañarán. Este es el libro de astronomía pirata, blanco y negro puro. ¿Pasa? ¿Qué hacemos para publicarla en Rampa? Se añade Carmelo, añadimos tramas, lo veis, que están sobre mi blanco y negro, hay tramas puestas por Carmelo. Y esas nubes, por ejemplo, en la viñeta final también están añadidas, ¿no? Y los textos en Rambla, muy en contra de mi intención,
se pican a máquina porque yo no mando en Rambla, sino que hay un dueño, un director, que es Luis García, y decide que no, que lo rápido y que además lo mejor, lo más barato y lo que sale mejor es picarlo, que la secretaria lo pique a máquina. Y entonces hay una rotulación que a mí no me gusta, pero se publica así porque hemos de salir. ¿Pasas, Jaume? Pero cuando ya hago Moderna Secreta, tengo ya un montón de cosas a rectificar. Es decir, no se ha acabado porque también por necesidades de Luis se interrumpe antes de acabar la serie y se dice, no, ahora ya tengo programada otra serie, lo cambiamos porque has de cortarla aquí. Entonces la tuve que cortar abortada, digamos, ¿no? Entonces ya tengo que reconstruir los capítulos escritos y ya preparados, pero que nunca se habían hecho. Modificar la rotulación, darle forma de libro, bueno, ahora veremos todo lo que he cambiado, ¿no? He creado una tipografía propia, he creado una interrelación, una interacción entre globos añadidos, o sea, diálogos añadidos, dialogando con el texto de apoyo. ¿Puedes pasar? He creado textos de tránsito, dándole una estructura de libro. He ido uniendo la historia desde el principio hasta el final con textos que la sostienen. He añadido dibujos extras que surgieron en su momento de la presentación de personajes. Y el making of, como veis arriba, que ahora lo vemos con un poco más de detalle. El making of tenéis un añadido al final de la explicación de cómo se hizo en realidad Moderna Secreta, y era que como había salido de una improvisación, de una cena, la primera, pues cada vez yo escribí todo, pero entonces cada vez que iba a hacer un capítulo montaba una cena, hacía la receta, invitaba a gente a cenar y esa gente se transformaba después hacíamos fotos y esa gente se transformaba en lo que yo necesitara, ¿no? Ahí veis las fotos y las viñetas dibujadas, ¿no? Veis aquí las fotos de la cabeza de cerdo que me dejó el charcutero de mi barrio. Para hacer las primeras cabezas de cerdo son realistas, es un dibujo realista. Entonces, pues yo le pedía al carnicero una cabeza de cerdo para fotografiarla en varias posiciones, para poder hacer los movimientos, etcétera. Moderna y Morgana éramos mi hija y yo, y entonces hacíamos, pues, yo aquí estoy cocinando la primera receta, aquí estoy cocinando el bacalao al pil pil en la foto de abajo, y bueno, los invitados a cenar pues entraban, venían a cenar, les hacíamos las fotos y ahí salía la revista. Que tenía que hacer algo volando, cayendo por un agujero, pues nos tirábamos o tiraba todo el mundo por el suelo para hacer fotos en esas posturas. O, por ejemplo, una invitada anónima, porque no sé cómo se llamaba. Bueno, aquí no se ve y no se puede apreciar por la luz, pero aquí hay un casting. Aquí lo que tenéis son los castings, quién es quién, cómo se llama cada actor en esta obra, etcétera, ¿no? Y entonces, por ejemplo, en esta viñeta de abajo está Moderna, que es mi hija y que, como veis, va creciendo, porque todo esto iban pasando tiempo, y ella crecía porque aprendía los hechizos, pero en la realidad crecía porque pasaba el tiempo. Entonces ella era Moderna, que venía con Robbie, porque Robbie, la inteligencia artificial, yo ya la había incluido en los años 80, y Robbie era el ícono de la ciencia ficción, de los primeros robots, el primero que seguía las leyes de la robótica de Isaac Asimov, en la película de los años 50 de El planeta prohibido. El planeta prohibido era el escogido por mí como ícono pionero de la robótica. Es el ayudante de Hércules y Teseo, como ya veréis si leéis el libro, en un sitio donde la receta va a ser creada por la IA. Y entonces ya está un tema tan
candente ahí en Moderna Secreta, en finales de los 80 y ya estaba. Y aquí está, perdona, aquí está esta muchacha que está encima de una silla, es porque en la historia yo necesitaba que tuvieran 2 niveles, la sala de ordenadores donde estaban trabajando, y por ahí venía Robbie con Verónica. Y entonces esta invitada, que venía con Carlo Fravetti, me parece, pues la fotografié como Robbie, llevando pero al poner el casting, como no sé quién era, he tenido que poner invitada anónima. Pero por otro lado, allí tenéis a Carlo Fravetti, a Lalo Azcona, a Jaume y a mi hija Verónica, interpretando los papeles y los personajes. Ahora sí puedes pasar. Más documentación, más dibujos y Carlo Fravetti y Andreu Missé. Aquí se incorpora Andreu Missé, que es un periodista de actividad económica, que también es colaborador o partícipe en Mongolia, que es ha trabajado muchísimos años en el país y que es una persona increíblemente encantadora y amable, generosa, como todos los que participaron en esta historia, los que le hice fotos, y también de invitado un cubo de plástico que representaba, que después lo transformé en la máscara picasiana Y bien, luego el regalo también tenéis dentro del libro de los prólogos, de mis prologuistas, que han sido también generosos y maravillosos, como es Iván Pintor Iranzo, profesor, crítico de cómic, especialista en arte, que relaciona mi historia con el epistolario de Ovidio y nos recuerda. A mí me ha hecho mucha ilusión este recuerdo porque no lo había tenido presente y veo cómo liga con ello, las heroídas o cartas de las heroínas, uno de los poemas elegíacos de Ovidio, formado por 21 cartas de amor escritas por las heroínas, o sea, las amantes de los héroes, que se manifiestan diciendo que no han tenido voz, ¿no? Y entonces la ausencia, el olvido, la distancia, el abandono o la pérdida en este poema de Ovidio funcionan como puntos de partida para dar voz a las heroínas, y él lo relaciona con este punto moderno dice él en mi historia, de adelantarme mucho y hacer que las heroínas exijan su parte y modifiquen la historia, ¿no? Y entiende que lo que yo he intentado hacer es armonizar planos de sentidos diferentes y entrar y salir de la narración en un juego, ¿no? O sea, jugando con el azar, pero sobre todo jugando el azar a la intuición y a la motivación personal, a la responsabilidad de cambiarlo, ¿no? Viviana Alarí, que es una catedrática emérita de la facultad de una facultad francesa, Auvergne, que es analista de cómic, directora de Iconmix, que ve muy claramente que la coartada del relato culinario nos transporta a un espacio abierto, universal, hasta las raíces revisadas del mito que quitan el peso de lo maléfico o monstruoso atribuido a la mujer, sea Pasífae o la Dama del Lago. Y al final de tantas historias y mitos revueltos al modo feminista, Moderna Secreta logra liberar a la Dama del Lago, a Viviana, que es la Dama del Lago. Así que Viviana nos da 1000 gracias por ayudar a liberar a todas las Vivianas presas del manipulador patriarca Merlín, ¿no? Y entonces la despedida es romper tópicos, modelos y etiquetas. Es la principal aventura para el conocimiento. Nos ayuda a desnudar los mitos, que usa el poder para alienarnos, protegiendo la poesía, la intuición y el encanto de la magia, al comprobar que nos han sido negados, con la libertad de la niñez en su interior. ¿Por qué? Quizás la misma negación encierra la solución a todo el misterio. Fin. Aquí os esperamos. Verónica y Moderna sale del juego y Moderna y Morgana os invitan
a venir, a participar y a modificar, a continuar modificando los arquetipos. Muchísimas gracias. No sé si tenéis alguna pregunta o queréis... Yo sí, pero no me te lo he preguntado. Dime, Arturo. ¿2 episodios nuevos? ¿Eh? El añadir 2 episodios nuevos, los últimos. Sí. ¿Te costó mucho reprenderlo, la historia? ¿Han aparecido? Porque ahora no me acuerdo haberlos hablado. Porque sí, he dicho que volvíamos a... Sí. Si me costó mucho, no me costó mucho. No me costó mucho porque es una historia que la vivo, la tengo viva. O sea, la tengo viva y de alguna manera también ha salido en otros cómics. O sea, ha salido en mi libro teórico. O sea, el juego gráfico inunda toda mi obra, el experimento. Por lo tanto, es proseguir con la misma trayectoria de lo que estoy haciendo. No me ha costado nada, al contrario, me lo he disfrutado muchísimo. ¿Una pregunta más? Pues nada, grandísimo. Ana, Carolina. Sí, perdón. ¿Dónde podemos comprar el libro? El libro, Patricia Aquí, te lo dice. sí, aquí mismo en la feria del cómic ahora. En la carpa. Si subes aquí por el Círculo de Amistad, por esta callecita, Sí. pues justo cuando llegas donde está empezando, en la misma esquina. en la misma esquina donde empiezan las carpas, ahí están vendiendo el cómic de Marica y otros cómics de los autores. Se están vendiendo los 2 libros y a la tarde tengo firmas que os los puedo dedicar con un dibujito. Muy bien, muchas gracias. Muy interesante. Muchas gracias. Una pregunta más. Es que son muchas referencias, o sea, ha sido increíble. Oye, un gran aplauso para Marica, ¿no? Just like a movie, just like a storybook. We are the future, we're the ones they won't overlook.